La Biblia dice que, durante el fin de los tiempos, Dios derramará su ira como juicio por los pecados del mundo y como un último llamado para que la humanidad se arrepienta y lo adore. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan narra la visión que el Señor le dio sobre ese tiempo futuro. Y ese juicio se dividirá en dos partes, los 7 sellos y las 7 trompetas. En este video hablaremos específicamente de los 7 sellos. En su visión, Juan ve a un ángel buscando a alguien que sea digno de abrir el libro que iniciará el juicio en el mundo. El apóstol llora, porque la Biblia dice que nadie fue considerado digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los 24 ancianos mira a Juan y dice: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos». En ese momento, Juan ve a Jesús en el centro del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y por los ancianos. El Cordero, entonces, toma ese pergamino, pues solo él es digno de abrirlo. Enseguida, los que lo rodeaban se postraron en el suelo y lo adoraron. Cristo entonces comenzó a romper sello por sello, revelando su juicio sobre la tierra. Mira lo que significa cada uno de los 7 sellos del Apocalipsis. El primer sello, la venida del Anticristo. El apóstol Juan escribió: «Observé cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Entonces oí a los seres vivientes decir con voz de trueno: Ven, miré, y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete empuñaba un arco y le fue dada una corona. Él cabalgaba como vencedor, decidido a vencer». Los primeros 4 sellos son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, y el primero de ellos abre las puertas para que el Anticristo venga al mundo. En esta visión, el caballo blanco y la corona simbolizan que él será alguien poderoso, que llegará con el discurso de promover la paz en el mundo. Sin embargo, el arco que el jinete sostiene en sus manos muestra que su verdadera intención es engañar a las personas y dominar el mundo. El segundo sello, el espíritu de guerra. Sobre el segundo sello, Juan tuvo la siguiente visión. Entonces salió otro caballo, y este era rojo. Su jinete recibió poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Este segundo sello abierto por Jesús marca la llegada del espíritu de la guerra, que causará las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Durante ese periodo, gran parte de los habitantes del planeta morirá. Observa que este jinete del caballo rojo tiene una gran espada y se cree que representa el castigo. Es decir, Dios hará que los adultos adoradores de la bestia y del falso profeta sufran las consecuencias. El tercer sello, el espíritu del hambre. Juan describió la visión de esta manera. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente decir: Ven, miré, y delante de mí había un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. Entonces escuché lo que parecía una voz entre los 4 seres vivientes diciendo: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. En la cultura judía, el color negro significa lamento, aflicción y hambre. Y eso es exactamente lo que el jinete del caballo negro traerá al mundo cuando Jesús abra el tercer sello. Observa que él lleva consigo una balanza, que según los estudiosos representa la crisis económica y el hambre, ya que la balanza sería símbolo de la falta de alimentos y de los precios exorbitantes. Eso significa que las personas tendrán que trabajar mucho para poder comprar poca comida. Para que te des una idea, el denario era el salario común de un día de trabajo. Eso quiere decir que las personas gastarán todos sus ingresos para conseguir poco sustento. El cuarto sello, el espíritu de la muerte. Enseguida, el apóstol Juan trae revelaciones sobre la llegada del último jinete. Él dijo: Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir:
Ven, miré, y delante de mí había un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se le dio poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, a causa de las plagas y por medio de los animales salvajes de la tierra. La apertura del cuarto sello permitirá que el espíritu de la muerte acabe con la vida de una cuarta parte de la población de la tierra, y gran parte de esas personas, lamentablemente, será llevada al infierno. Ellas morirán a causa de la guerra, el hambre y las enfermedades causadas por la apertura de los sellos anteriores. El quinto sello, deseo de justicia. Al ver a Jesús abrir el quinto sello, Juan relató: Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Ellos clamaban en alta voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor soberano y verdadero, esperarás para juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre? Entonces cada uno de ellos recibió una vestidura blanca. Y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que debían ser muertos como ellos. En cuanto Jesús abrió el quinto sello, todos esos hombres y mujeres cristianos que habían perdido la vida por su fe en Cristo, le preguntaron al Señor: ¿cuánto tiempo tomaría para que aquellos que los mataron fueran juzgados? Entonces se les instruyó a esperar pacientemente hasta que los demás cristianos que aún estaban en la tierra también fueran perseguidos y muertos. En otras palabras, otros creyentes aún necesitaban ser martirizados. El sexto sello, una gran catástrofe en el universo. La visión de Juan durante la apertura de este sello se centró en toda la Tierra y el sistema solar. Él dijo: Observé cuando él abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto, el sol se oscureció como tela de crin negra, toda la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como los higos verdes caen de la higuera cuando son sacudidos por un viento fuerte. El cielo se fue enrollando como se enrolla un pergamino, y todas las montañas e islas fueron desplazadas de sus lugares. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos, todos los hombres, sean esclavos o libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Ellos gritaban a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá soportarlo?». La mayor catástrofe de toda la historia de la humanidad ocurrirá con la apertura de este sexto sello. Un fenómeno cósmico que involucra a los planetas, el Sol, la Luna, las estrellas y todos los demás cuerpos celestes aterrorizará a toda la población mundial. Entonces las personas estarán seguras de que el fin de los tiempos está cada vez más cerca. Probablemente el apóstol Juan tuvo dificultades para transformar en palabras todo lo que sus ojos realmente vieron en esa ocasión. Tan grande es su vida, grandiosidad. Durante ese período aterrador, un ángel le muestra a Juan que 144,000 personas recibirán el sello de Dios para que sean protegidas de la ira del Padre. Estos 144,000 sellados predicarán las buenas nuevas a las personas y muchos se convertirán a Cristo en los últimos días. El séptimo sello, las 7 trompetas. Si la apertura de los primeros sellos ya había dejado a Juan maravillado y, al mismo tiempo, asombrado ante el gran poder de Dios, la apertura del último sello le mostró al apóstol que cosas aún más terribles estaban por suceder. Él describió: Cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Viste a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios? A ellos se les dieron 7 trompetas. Otro ángel, que llevaba un incensario de oro, se acercó y se puso de pie junto al altar. A él se le dio mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono.
Y de la mano del ángel subió delante de Dios el humo del incienso junto con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La apertura del séptimo sello del libro trae consigo consecuencias terribles para la tierra. Sin embargo, antes de eso, hay un período de silencio absoluto, como si Dios estuviera esperando para que las personas pudieran arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. Pero incluso ante tantas desgracias, millones de personas no se arrepentirán de sus errores. Y, en vez de eso, las personas maldecirán al Señor por todo lo que sucederá. Entonces, después de ese período de silencio, los ángeles comenzarán a tocar sus trompetas. Y con cada toque ocurrirán juicios mucho peores, hasta que, finalmente, Jesús regresará lleno de gloria y poder. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, es hora de que nos mantengamos firmes con Jesús, porque solo con Él nuestra salvación está garantizada y no necesitamos temer al futuro. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión del fin de los tiempos en la que Dios derrama su ira como juicio por los pecados del mundo. Serán 7 años que comenzarán con la firma de un tratado de paz mundial propuesto por el Anticristo. En los primeros 3 años y medio, el mundo disfrutará de una paz falsa solo para control social. Pero, en los últimos 3 años y medio, vendrá un tiempo de gran juicio sobre toda la tierra. No solo para poner a prueba a aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo, sino también para salvar a la nación de Israel, que finalmente reconocerá a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. Y tal vez te estés preguntando, pero, pastor, ¿por qué habrá tanta destrucción al final de los tiempos? Es que la Biblia dice que Dios es amor, pero Él también ama la justicia y la rectitud. Por eso el Señor no dejará el pecado sin consecuencias. Como las personas lo despreciaron y rechazaron a su Hijo Jesús, ellas pasarán por ese momento de mucho sufrimiento. Sin embargo, todos tendrán la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y ser salvos de las garras de Satanás. La Biblia muestra que ese juicio de Dios sobre las naciones será dividido en 3 series de 7: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y hoy vamos a tratar sobre las 7 trompetas. Están descritas en los capítulos 8 y 11 del libro de Apocalipsis. De acuerdo con la Biblia, las 7 trompetas del Apocalipsis aparecen cuando Jesús abre el séptimo sello. Vamos a ver lo que está escrito. Cuando Él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por alrededor de media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. A ellos se les dieron 7 trompetas. Entonces los 7 ángeles, que tenían las 7 trompetas, se prepararon para tocarlas. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué la trompeta? ¿Cuál es el significado de ese instrumento para Dios? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las trompetas eran tocadas por los sacerdotes para avisar al pueblo siempre que un evento importante, de origen divino, estaba a punto de suceder. Y ahora que ya sabes eso, vamos a ver qué sucedía en la tierra cada vez que el ángel del Señor tocaba una de las 7 trompetas del Apocalipsis. 1. La primera trompeta. En cuanto el primer ángel tocó su trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre cayeron del cielo, quemando 1/3 de la tierra, 1/3 de los árboles y todas las plantas verdes existentes. Y como consecuencia de eso, miles de personas y animales perdieron la vida, ya sea por el fuego y la violencia de la caída del granizo, o por la falta de alimentos que la lluvia traerá. Según estudiosos de la Biblia, esta es una descripción simbólica, para referirse a los diversos desastres que afligirán la tierra para castigar el pecado de los impíos, y advertir que no se puede perseguir a la Iglesia de Cristo sin que haya consecuencias. 2. La segunda trompeta. En cuanto el segundo ángel tocó su trompeta, un meteorito invadió la atmósfera terrestre y, al caer sobre el mar, destruyó 1/3 de los animales marinos y 1/3 de las embarcaciones. Probablemente, tsunamis arrasan con cientos de ciudades costeras. Esto muestra la grandeza de la ira del Señor con aquellos que no lo siguen, pues ocurrirán desastres naturales y económicos jamás vistos en toda la humanidad. 3.
Trompeta. En cuanto el tercer ángel tocó su trompeta, otro asteroide cayó sobre la Tierra, pero ahora caerá sobre el continente, afectando ríos y lagos y perjudicando el abastecimiento de agua, porque se volverán amargas y muchas personas morirán a causa de eso. Cuando ocurran esas catástrofes, probablemente las personas se rebelarán contra Dios, y ahí nos damos cuenta de lo difícil que será arrepentirse durante la gran tribulación. Como ya dije, habrá oportunidad de salvación, pero la mayoría se volverá contra el Creador y rechazará a Jesús. 4. Cuarta trompeta. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas fueron afectados por Dios, para que parte del día y de la noche quedaran completamente oscuras. Además de dejar parte de la tierra en la oscuridad, podemos deducir que la temperatura media del aire disminuirá, los cultivos y las cosechas se secarán y el hambre matará personas en todas partes. Con todo esto, Dios prueba una vez más que Él tiene poder sobre todas las cosas y que solo aquellos que se rinden a Él serán salvos de su juicio. La quinta trompeta. Poco antes de que suene la quinta trompeta, Juan ve y oye a un ángel volando por en medio del cielo, diciendo en voz alta: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por causa del toque de las trompetas que los otros 3 ángeles están a punto de hacer sonar! Él quería mostrarle a la gente que las 3 trompetas que aún faltan por sonar representarán juicios aún peores de parte de Dios. La quinta. Cuando el ángel toca la quinta trompeta, Juan ve una estrella que había caído del cielo. Esa caída está relacionada con la caída de Satanás, cuando Jesús dijo que lo vio caer del cielo como un rayo. Eso significa que Satanás y sus demonios son ángeles caídos, que están en la tierra y que tienen permiso para atacar a las personas con sus obras malignas. Después de esa caída, la Biblia dice que se abrió el abismo y de él salieron langostas, que invadieron la tierra para perseguir y causar daños terribles a los seres humanos durante 5 meses, dejando a las personas tan afligidas que buscarán la muerte para aliviar su sufrimiento, pero no la encontrarán, pues ni siquiera la muerte podrá librarlos de ese tormento. Estas langostas atacaron solo a los impíos, que no tenían el sello de Dios en la frente. La sexta trompeta. Después de que sonó la sexta trompeta, fueron liberados 4 ángeles, caídos que estaban presos en el río Éufrates, con el fin de liderar un gran número de tropas en la batalla para matar a 1/3 de la humanidad. Ellos montan caballos y usan corazas rojas, azules y amarillas, simbolizando las plagas que infligen a la humanidad: fuego, humo y azufre. Ese es el ejército de 200 millones de soldados que cruzarán el río Éufrates para intentar destruir a Israel en el valle de Armagedón. La séptima trompeta. En cuanto el ángel tocó la última trompeta, voces en el cielo comenzaron a cantar: El reino del mundo se ha convertido en el de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron y adoraron al Señor. Mientras tanto, las personas que murieron por causa de la palabra de Dios recibirán sus recompensas, mientras que sus perseguidores serán destruidos. Y después de esto, fue abierto el santuario de Dios en el cielo, y allí se vio el arca de la alianza. Habrá muchos relámpagos y truenos, y las personas en el cielo se alegrarán mucho al saber que Jesús pronto derrotará a Satanás y pondrá fin al mal en la tierra, estableciendo su reino eterno. 14. Ahora ya no hay más tiempo para arrepentimiento, y los impíos no podrán escapar de la ira de Dios, que comenzará a derramar las 7 copas del Apocalipsis sobre ellos. Y aún después de la apertura de los 7 sellos y del toque de esas 7 trompetas que mencioné en el video, muchas personas no se arrepentirán de sus pecados y seguirán viviendo lejos de la presencia del Señor. Así como el corazón de los egipcios se endureció cuando Dios usó a Moisés para traer plagas a Egipto, el corazón de ellos también se endureció contra Dios. Entonces, mi hermano, si aún no has entregado tu vida a Jesús, no dejes eso para después. El tiempo para que todo esto suceda está cada vez más cerca, y no necesitas pasar por todas esas aflicciones que vendrán. Basta con que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador y obedezcas su palabra.
El libro de Apocalipsis muestra cómo serán los últimos días antes del regreso de Jesús, desde el surgimiento del Anticristo y su reinado aquí en la tierra, hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio de Dios a todos los hombres. Y si analizamos los relatos que tuvo el apóstol Juan mientras estuvo en la isla de Patmos, veremos que este libro, además de tratar sobre el fin de los tiempos con un lenguaje poético, también se encarga de enumerar las cosas que están por venir. Como por ejemplo, 1. Los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y es precisamente sobre esta última serie de juicios de Dios que vamos a hablar en este video. En primer lugar, necesitamos entender cuál es el significado de las 7 copas de la ira de Dios, para después ver qué traerá cada una de ellas al mundo durante el fin de los tiempos. En los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis, el apóstol Juan registra la visión que tuvo de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Y es en este pasaje donde la Biblia muestra el juicio del Señor a causa de la rebeldía y la dureza del corazón del hombre. Antes de las 7 copas de su ira, Dios siempre derramó juicio sobre los pecadores, advirtiéndoles sobre sus errores y mostrando que todavía había tiempo para que se arrepintieran, como sucede cuando los ángeles tocan las 7 trompetas. Sin embargo, cuando estas advertencias son despreciadas, entonces el Señor comienza a derramar las copas de su ira. Y algo que genera muchas dudas en las personas es en relación a las 7 trompetas y las 7 copas. Básicamente, la diferencia entre ellas es que las trompetas avisan que Dios derramará el juicio final, y las copas son el cumplimiento de eso. Por ejemplo, en las trompetas, la destrucción alcanzará 1/3 de la tierra, del mar, de los ríos, del sol y de los hombres. Ya en las copas, la destrucción alcanzará todo y a todos. Y al inicio del capítulo 15, el apóstol Juan describe el momento en que vio al ángel sosteniendo las copas con las 7 plagas de Dios, que consumarán su ira sobre la tierra. Enseguida, él menciona una especie de mar de vidrio, de donde todos aquellos que no se inclinaron ante el Anticristo y se mantuvieron fieles al Señor, cantarán alabanzas al Creador. Ellos están protegidos de lo que sucederá durante el derramamiento de las 7 copas. Estas personas que vencieron a la bestia, su imagen y el número de su nombre estarán adorando a Dios con el cántico de Moisés y el del Cordero. Ese cántico de Moisés es una referencia al cántico mencionado en el capítulo 15 del libro de Éxodo, que habla sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Por otro lado, el cántico del Cordero es una referencia a la obra de Cristo en la cruz, es decir, su sufrimiento y su victoria. Vamos a ver cómo será esa canción. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán ante tu presencia y te adorarán, porque tus actos de justicia se han manifestado. Esto muestra que, así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, los santos serán liberados de la opresión de este mundo pecador, que es castigado a través de las plagas enviadas por Dios. Y este cántico es muy importante para que entendamos el porqué del juicio que va a suceder. Date cuenta que ellos cantan, justos y verdaderos son tus caminos. Eso significa que nada de lo que sucederá de aquí en adelante será injusto. Toda la ira de Dios que será derramada en las 7 copas es justa y reflejará la justicia del Señor. Y en la continuación del cántico vemos una pregunta muy interesante. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? En otras palabras, ¿será que existe alguien tan loco que, incluso ante toda la grandeza y el poder de Dios, no temerá su santo nombre? La respuesta la verás a lo largo de este video. Y como en todo el libro de Apocalipsis, este pasaje trae muchas referencias a textos del Antiguo Testamento. Además del cántico de Moisés, las propias copas son muy parecidas a algunas de las plagas que castigaron a Egipto en el pasado. Un ejemplo de esto es cuando el apóstol Juan vio abrirse el santuario del cielo. Ese santuario se refiere al tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, que contenía el arca de la alianza. Era el lugar donde Dios habitaba con el pueblo de Israel. Y después de que el santuario del cielo se abrió, salieron 7 ángeles con las 7 plagas de la ira de Dios.
Ellos estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y tenían cinturones de oro alrededor del pecho, muy parecidos a las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres. Eso significa que esos ángeles representan la ira del propio Dios. Después de eso, vemos que el santuario fue llenado de humo y que nadie podía entrar en él hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y eso también nos hace recordar pasajes del Antiguo Testamento donde la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, de modo que nadie podía entrar. Pero en el derramamiento de las copas ya no hay posibilidad de arrepentimiento, porque la ira de Dios está siendo derramada y Él no se detendrá hasta que se cumplan sus propósitos. Aquí el santuario está bloqueado, es decir, nadie tendrá acceso a las misericordias del Padre. Ya en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, comenzamos a ver el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Recuerda que ellas vendrán solo sobre aquellos que adoraron y sirvieron al Anticristo. Los santos, como vimos en el capítulo 15, estarán protegidos y cantarán alabanzas al Señor, mientras que la iglesia de Cristo estará a su lado, en el cielo, esperando ansiosamente su regreso a la tierra, donde establecerá su gobierno de 1000 años. Entonces vamos a conocer las 7 copas. La primera copa, el apóstol Juan escribió: Entonces escuchó una voz fuerte que venía del santuario, diciendo a los 7 ángeles: Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se abrieron heridas malignas y dolorosas en aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La primera copa será derramada sobre la tierra, y todos aquellos que tengan la marca de la bestia en la frente y entreguen sus vidas al Anticristo serán castigados con heridas muy dolorosas, que no podrán ser curadas. Aquí Juan está describiendo el dolor de la aflicción del hombre sin Dios, que es algo terrible y doloroso. La segunda copa, está escrito: El segundo ángel derramó su copa en el mar, y éste se transformó en sangre, como de muerto, y murió toda criatura que vivía en el mar. La segunda copa será derramada sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, y murió todo ser viviente que había allí. Si con las trompetas solo 1/3 del mar fue afectado, aquí el mar es afectado por completo. Esto muestra la destrucción de la naturaleza ante el juicio y la grandeza de Dios. La tercera copa. Durante el derramamiento de esta copa sucederá algo terrible, que sin duda causará pavor en todos aquellos que decidieron no seguir los caminos del Señor. Mira lo que está escrito. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de aguas, y se transformaron en sangre. Entonces escuché al ángel que tiene autoridad sobre las aguas decir: Tú eres justo, tú el santo, que eres y que eras, porque juzgaste estas cosas, pues ellos derramaron la sangre de tus santos y de tus profetas. Y tú les diste sangre para beber, como lo merecen. Y escuché al altar responder: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Esa copa será derramada en los ríos y en las fuentes de las aguas, que se convertirán en sangre. Observa que los impíos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas del pasado tendrán que beber esa agua convertida en sangre. Esto muestra cuán justo es el juicio de Dios. Si lees Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, verás que en la apertura del 5º sello, los mártires que murieron por su fe clamaron por la justicia de Dios contra aquellos que los mataron. Y ahora, en el derramamiento de la tercera copa, Dios responde a sus oraciones y se venga de aquellos que les quitaron la vida. Por eso en el versículo 7, el ángel canta: Oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. La cuarta copa. En el derramamiento de la cuarta copa, el juicio de Dios sobre los impíos empezará a ponerse aún peor. Veamos lo que está escrito. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Estos fueron quemados por el intenso calor y maldijeron el nombre de Dios, que tiene dominio sobre estas plagas. Sin embargo, se negaron a arrepentirse y a glorificarlo. La cuarta copa será derramada sobre el sol, y los hombres serán quemados con un calor intenso. Si con las trompetas, cuando el sol se oscureció, los hombres no se arrepintieron, ahora serán castigados por eso. Ignoraron la advertencia de Dios al hacer que el sol dejara de brillar,
pero ahora todos tendrán que sentir el gran calor que causará en la tierra. Y no será solo eso. Este pasaje aún muestra que, incluso ante la ira del Señor, las personas no se arrepentirán y en vez de glorificar su nombre y clamar por su misericordia, blasfemarán contra Dios. ¿Recuerdas la pregunta hecha en el Cántico de los Santos, registrada en el capítulo 15 que mencioné al inicio de este video? En el cántico, ellos dicen así: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y aquí está la respuesta. El hombre estará tan ciego en su perversidad que, incluso ante el castigo, blasfemará contra el Dios Todopoderoso. La quinta copa. La quinta copa de la ira de Dios será derramada directamente contra Satanás. Vamos a ver lo que está escrito. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, cuyo reino quedó en tinieblas. De tanta agonía, los hombres se mordían la lengua y blasfemaban contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus heridas. Sin embargo, se negaron a arrepentirse de las obras que habían practicado. Vemos en este pasaje que la quinta copa se derramó sobre el trono de la bestia, que es el centro del gobierno del anticristo. Cuando la sede del poder de la bestia sea atacada, la humanidad colapsará y las personas se desesperarán. Se sentirán abandonadas, pues el líder que tanto admiraban será humillado por el Señor. Sin embargo, una vez más, los seguidores de la bestia blasfemarán contra Dios en vez de arrepentirse de sus obras malignas. Se morderán la lengua por el dolor, pero encontrarán fuerzas para declarar que son enemigos de Dios. La sexta copa, el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios, describe el Armagedón, que sucederá cuando las fuerzas malignas de todo el mundo se unan para intentar derrotar a Israel. Mira lo que está escrito. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes que vienen del oriente. Entonces vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Son espíritus de demonios, que realizan señales milagrosas. Ellos van a los reyes de todo el mundo, con el fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón. Feliz aquel que permanece vigilante y conserva consigo sus vestiduras, para que no ande desnudo y no se vea su vergüenza. Entonces los 3 espíritus los reunieron en el lugar que, en hebreo, se llama Armagedón. El significado de la palabra Armagedón es montaña de Meguido, que se encuentra en la región de Israel, y será en ese lugar donde ocurrirá la batalla final entre Jesús y Satanás. La Biblia cuenta que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saldrán 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Estos son demonios que harán que todos los gobernantes de la tierra reúnan a sus ejércitos para enfrentarse a los judíos en Jerusalén. Esta guerra tendrá el propósito de destruir al pueblo judío y así impedir el regreso de Cristo. Este es el momento final de la gran tribulación, en el cual la Biblia dice que, si los días no fueran acortados, el pueblo de Dios no lo soportaría. Este es el momento en que Cristo aparecerá, como ladrón en la noche, para liberar a su pueblo y destruir al anticristo con el soplo de su boca. Y algo interesante en esa frase, copa de la ira de Dios, es que recuerda un pasaje del Antiguo Testamento que está en los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces. De acuerdo con la Biblia, el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, siendo oprimido por el rey Jabín. Los israelitas no podían hacer absolutamente nada, excepto esconderse por miedo, porque el poder de ese ejército era devastador. Entonces Dios, a través de Débora, avisa que entregaría a los enemigos en manos del pueblo de Israel. Esa batalla también se libró en Meguido, el mismo lugar del derramamiento de la sexta copa, y el enemigo también fue derrotado por el propio Señor, así como sucederá cuando Cristo derrote al anticristo con el soplo de su boca. La última copa es la descripción detallada de la escena de mayor terror en la historia de la humanidad, también conocida como el juicio final. Mira lo que dice la Biblia. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y del santuario salió una voz fuerte, que venía del trono, diciendo: «Está hecho». Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto. Nunca había ocurrido un terremoto tan fuerte como ese desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones se derrumbaron.
Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Cayeron sobre los hombres, venidas del cielo, enormes piedras de granizo, de cerca de 35 kilos cada una. Ellos blasfemaron contra Dios por causa del granizo, pues la plaga había sido terrible. Juan escuchó una voz saliendo del santuario diciendo: «Está hecho». Esta era la voz del propio Dios, anunciando que había llegado el momento en que su ira sobre la tierra iba a terminar. El mundo entonces recibe la copa con el vino del furor de Dios, como se menciona en Apocalipsis capítulo 14. Enseguida, la gran Babilonia es destrozada y el imperio del anticristo es destruido. Las ciudades y naciones son arruinadas, todas las islas se desplazan, las montañas desaparecen y enormes piedras caen del cielo sobre aquellos que no sirvieron al Señor. Todo esto representa el terror del día del juicio de Dios para los pecadores. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, aprovechemos el momento, la oportunidad que Dios nos está dando para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Solo así estaremos libres del juicio y de la condenación eterna. Amén. Yo soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Dios te bendiga. Me despido.